que el grupo de Operaciones 509 había recuperado los restos de un platillo volador. Que Roswell es un evento que marcó un antes y después en la historia de todo el mundo, porque... Y podremos empezar a conjeturar o crear hipótesis acerca de que esto lo empezaron a hacer para que la gente dejara de pensar en la guerra fría que se empezaba a generar en estos tiempos. O sea, fíjate, piensa esto. Se revela que el fenómeno extraterrestre es cierto. Ok. ¿Qué papel juega la religión aquí? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, el podcast donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Con sus presentadores, Daniel Pineda y Alan Paye. Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Preocupado, Paye, preocupado que una de estas vaya a hacer mi servicio militar y de repente digan, qué pedo, güey, ¿cómo llegué a Ucrania? Ya sé, güey. No sé si han visto ese TikTok en el que están un vato interpretando a dos personas y es como de, güey, ¿por qué estás enojado? Neta, güey, ¿quieres que te responda? Solo iba a sacar mi pinche servicio militar. Sí, lo he visto. Y ya estoy en la guerra. No, güey, la neta ahorita sí da miedo eso. Díganos, amigos y amigas, ustedes ya tienen... Bueno, nada más los hombres es obligatorio el servicio militar, ¿verdad? El de las mujeres es opcional. En México creo que sí. Entonces... ¿En los Méxicos? Sí, en los Méxicos, porque hace rato estábamos platicando acerca de que en países asiáticos como Corea del Sur, sí es obligatorio tener el servicio militar y que dura bastante tiempo. En Corea del Sur. Fíjate que al principio pensé que Corea del Norte y dije, pues ahí sí. No, en Corea del Norte es de ley tal cual, o sea, si de por sí es obligatorio en todos los países, me imagino que en Corea del Norte es obligatorio así tal cual. Si no vas, yo me imagino que si van a tu casita te sacan y te ponen, o sea, de esas veces que llegan los uniformados, te rapan y ya al día siguiente o en unas cuantas horas ya estás haciendo sentadillas y con alguien gritándote bien machín. Bueno, pero la neta, güey, ¿qué hacen en el servicio militar aquí? O sea, pues ya me estoy exponiendo, yo no lo he llegado a hacer. Ya pero... sé, ya, güey. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Sí sabemos perfectamente cómo funciona, sí, las anécdotas que yo les puedo dar, güey. A ver, de cuando hice mi servicio militar. Cuando fui a marchar ahí en el Hasta Bandera, Pero bueno, amigos, el día de hoy traemos un capítulo bastante bueno, bastante interesante y que creo que a muchos les va a gustar porque trata acerca de vida extraterrestre. El primer episodio que trata sobre vida extraterrestre. Este va a ser bueno para todos los fanáticos de X-Files. Pues ahí les va. Si bien la Segunda Guerra Mundial, el que sería hasta el momento el conflicto más grande de la humanidad, espero que mi guión no envejezca muy mal con esa afirmación pues que hasta acabo de hacer. Como vamos ahorita es posible que envejezca muy, muy mal en una semana. Terminó oficialmente en 1945. El mundo seguiría estando muy lejos de haber encontrado un periodo de armonía. En agosto del mismo año, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. 4 años después, los soviéticos probaron su propia bomba atómica, lo que provocó un enfrentamiento político, social, ideológico y militar, conocido como la Guerra Fría. Es en este panorama de tensiones que Estados Unidos comenzó a crear una serie de proyectos secretos, entre ellos el Proyecto Libro Azul o el Blue Book Project, el cual pretendió estudiar a fondo el fenómeno OVNI y determinar si podría tratarse de una amenaza nacional. Vamos pues al episodio 22 de Simpatía por lo Arcano, Expediente OVNI, Proyecto Libro Azul. Amigos, antes de que comencemos a dar toda la historia del Libro Azul, les quiero preguntar a ustedes, ¿creen en los ovnis? ¿Creen en los hombrecitos grises o verdes que bajan de su platillo volador? Yo no estoy hablando de si creen en vida extraterrestre, hablo del concepto que tenemos en las películas de ovnis que te abducen y te llevan a su nave espacial y te hacen como que todo este tipo de análisis. ¿Ustedes creen en eso? Si es así y están en una plataforma donde pueden dejar comentarios, díganos, ¿creen en los ovnis? En ese concepto yo no. O sea, así tal cual, es que es un problema, porque el problema viene, pues, de que resulta ser que las descripciones que se dan, ¿no? Como de los famosos grises, empatan mucho con lo que autores en libros como Crónicas Marcianas dejaron, ¿no? Entonces sí surge la pregunta de, pues, ¿por qué un extraterrestre se va a parecer tanto a la descripción que un autor hizo? ¿Me explico? O sea, entonces por ahí es un poquito complicado,
Pero fíjate que sí hay mucha gente que teoriza que a lo mejor, bueno, no que a lo mejor, que quizás el gran éxito que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos para encubrir el fenómeno ovni es justamente haberlo ridiculizado a tal punto que para ti es simplemente algo que no podría suceder porque lo viste en una película. Sí, que ya lo crees totalmente irrisorio el pensar, ay, hombrecitos verdes que vienen a tu casa a extraerte información, ¿qué vas a saber tú? O sea, yo creo que lo han hecho bastante bien de esa forma, si lo quieres plantear así. Pues bueno, vamos a empezar con este episodio. En junio de 1947, el piloto y empresario Kenneth Arnold volaba los cielos del estado de Washington, cerca de Monte Rainier, cuando observó una formación de aeronaves no identificadas. Lo describió ante los medios como platillos que saltaban, lo que se convirtió eventualmente en platillos voladores, término que se acuñó precisamente en los periódicos. Este incidente se consideraba el primer avistamiento ovni en los Estados Unidos de Norteamérica, pese a que ya se habían registrado algunos incidentes similares, pero con menos divulgación. En cuestión de semanas ya había reportes de platillos voladores en otros 40 estados. Ok. Me parece a mí bastante, ¿cómo decirlo?, lógico que este tipo de eventos causara bastante revuelo en un comienzo, porque estábamos a poquísimos años de que la Segunda Guerra Mundial hubiera terminado. Entonces yo creo que tú veías eso y era como de madres, nos van a bombardear otra vez, ¿sabes? Sí, que además existió la teoría de que los nazis contaban con tecnología que se parecía a ese tipo de naves. Ya ves, ¿no? Que es como una campana. No sé si ustedes han visto los programas de History Channel, en el que hay como que ciertas naves que tienen forma de campanita y que supuestamente son súper aerodinámicas y que le echaban la culpa a los nazis. O sea, el miedo a otra intervención militar estaba a todo lo que daba. Como medida de seguridad nacional, el general de la Fuerza Aérea, Nathan Twining, fundó el proyecto SIGINT, o traducido a señal, en 1948. El primer programa oficial para estudiar el creciente fenómeno ovni. Sus investigaciones descartaron la mayoría de los casos bajo la etiqueta de fraudes y malinterpretaciones. Sin embargo, sí que hubo casos que se archivaron como inexplicables. Es justo por esta aparente ineficiencia para estudiar los casos que el proyecto se reestructuró bajo el nombre Grudge. Mantengamos esto es importante, o sea, mantener el nombre Grudge es importante para que la gente lo tenga muy en cuenta. A solo un mes después del reporte de Kenneth Arnold, el 2 de julio de 1947, se dio el incidente ovni más famoso en la historia no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, el caso Roswell, Nuevo México. Vamos a hacer un recuento del caso, pues es de suma importancia para comprender qué onda con el proyecto Libro Azul. El 5 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero a cargo de un rancho ubicado a 250 kilómetros de Roswell, en Nuevo México, condujo a la ciudad con la intención de buscar a alguien que lo ayudara, pues algo extraño había chocado en su rancho el pasado 2 de julio, lo que era todo un problema, pues los residuos no le permitían trabajar y sus animales podían enfermarse si comían los restos de lo que sea que se haya estrellado ahí. Según lo relató el mismo Brazel, viajó con algunos de los fragmentos para corroborar su historia y se los mostró al sheriff George Wilcox, quien al tener poca o nula experiencia en este tipo de situaciones, decide contactar a las autoridades militares de Roswell, quienes asignaron al mayor Jesse Marcel para que investigue lo acontecido y diera el tratamiento necesario a las tierras de Brazel. Para el 8 de julio del 47, el oficial de comunicación de la Army Airfield, la base aérea del ejército en Roswell, Walter Haut, escribió y emitió un comunicado de prensa en el que se aseguraba que el grupo de operaciones 509 había recuperado los restos de un platillo volador. Por lo tanto, se validaba el incidente en el rancho de Brazel como un fenómeno ovni auténtico. Este es como el estereotipo que tenemos de un avistamiento ovni, ¿no? Bueno, más bien del aterrizaje o del choque ovni, que es de que una persona que no sabe nada, hasta lo podemos ver en Hombres de Negro, en Men in Black 1, como es de que un granjero que nadie le cree, es donde suceden este tipo de situaciones. No, y es que aparte, o sea, hay que mencionar
que Roswell es un evento que marcó un antes y después en la historia de todo el mundo, porque, y además de que es un fenómeno ovni, muy diferente a cualquier otro, porque hay autoridades militares que avalaron que eso sucedió. O sea, en el periódico tal cual salió que justamente estas personas del Army Airfield dijeron, sí, lo que traemos aquí ahorita en nuestros camiones es un platillo volador genuino. Y podremos empezar a conjeturar o crear hipótesis acerca de que esto lo empezaron a hacer para que la gente dejara de pensar en la guerra fría que se empezaba a generar en estos tiempos. Fíjate que nunca lo había escuchado como tal, pero bien podría ser una buena teoría, ¿sabes? O sea, una caja china en la que el gobierno quiere calmar a su gente. ¿Y qué es lo que hace? Trae un problema inexistente, o a lo mejor sí existe, pero con el cual se va a entretener las personas. Y esto de la Guerra Fría por el momento lo dejen un poquito más en pausa. Fíjate que sí pudiera ser, pero en Roswell pasó algo que yo creo que contradice esa teoría y ahí te va por qué. El 9 de julio de 1947, a solo un día después del comunicado que afirmaba que se habían hecho de un platillo volador, el general de la Carswell Air Force Base, Roger Ramey, quien le había solicitado a Marcel le enviara todo el material encontrado el 2 de julio, dio una rueda de prensa en la que se declaró que los restos pertenecían a los de un globo meteorológico, pues estaba compuesto de tiras de goma, papel, aluminio, cartón y varillas de madera. Entonces aquí a lo que tú mencionabas, si la intención fuera hacer una caja china, pues no había razón por la cual cambiar por completo la historia y decir, no, fue un globo meteorológico. Y eso es justamente lo que hace que Roswell tenga esta aura de misterio. Exactamente, de tal cual de que, híjole, es que el gobierno tuvo que meter cuchara y cambiar la historia, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, también recordemos que por esas épocas lo que es la milicia de Estados Unidos estaba llevando a cabo muchos experimentos. Y también es lo que han dicho, que muchos ovnis que nosotros conocemos pueden ser más bien experimentos que se les salieron de las manos y pues así no lo cuentan. ¿Cómo pasó esto? El granjero Mac viajó todos estos kilómetros por haber encontrado aluminio, goma, papel y madera. Y de ser así, el sheriff no pudo reconocer el material de un simple globo meteorológico. ¿Qué hay de Marcel, el jefe de la Army Airfield? Un mayor de una organización cuyo trabajo es específicamente de las fuerzas aéreas, no pudo diferenciar un ovni de un globo meteorológico. Definitivamente algo extraño estaba alrededor del caso Roswell. Y esto es totalmente cierto. Y algo que tienen muy bueno los americanos es como empezar a dudar. Si te fijas, ¿no? Son los primeros que empiezan a decir, ¿neta? Como que algo ya no está sonando chido aquí. Además, y en lo que podría ser uno de los momentos más infames de la historia, se publica una foto en la que aparece el mayor Jesse Marcel. Recordemos que a él se le asignó la misión de investigar lo sucedido y hacer limpieza del rancho, junto a los supuestos restos de lo que se estrelló en la granja de Brazel, una caja llena de papel, aluminio y trozos de madera. Además de haber impartido varias conferencias en Roswell afirmando que se trataba de un globo meteorológico. Ahí te va porque bien podrá ser un momento súper infame de la historia. Porque si tú ves la foto, la verdad es que la cara así se le ve así como... o sea, como si más bien alguien fue y le dijo, vas a salir posando con esto. O sea, hay que hacer toda una historia, hay que estructurarla y hay que tener pruebas. Exactamente, o sea, híjole, sí parece que realmente el tipo está así como, esto no es lo que yo recogí. O sea, hasta este momento tenemos un granjero, el cual fue a un poblado. Quiso ayuda para poder sacar lo que él dice que se estrelló en sus tierras y evitar que su ganado se contaminara. Ajá. El sheriff va y dice, esto no es asunto mío, esto me sobrepasa, voy a llamar a las autoridades. Las autoridades dicen, Simón, tenemos un ovni. Tiempo después dicen las autoridades, no, esto es un globo meteorológico, aquí tenemos que empezar a ocultar las cosas. Llaman a este agente y le dicen, empieza a generar historia y lo pruebas. hacen posar, güey. O sea, entonces imagínate siendo ese güey, imagínate la vergüenza. O sea, si esto es cierto, si genuinamente en Roswell se estrelló algo que no era un globo meteorológico, se imagina la vergüenza de lo que debió haber sido salir en los periódicos y que digan, ¡wow! Ese es el sheriff que no sabe identificar un simple globo meteorológico de un ovni. Sí, de seguro sí se lo comieron y ya es como de...
Güey, neta, o sea, tantos años. Es como G, si era G el de Hombres y Negros, o sea, sé que J es Will Smith, pero creo que G era el otro, el señor. Tommy Lee Jones. Ajá, el actor que salió en ese papel. No me acuerdo si es en la primera o en la segunda, donde sale la foto, donde él está con los ovnis y que le lleva flores. No sé si será como la sí. representación en la película de esta escena. Uy, Roswell tiene muchísima repercusión en la cultura popular. De hecho, si no mal recuerdo, uno de los capítulos de los X-Files abre precisamente con el incidente de Roswell. Sí, de que es como de ya tenemos pruebas o lo empiezan a como que A dar encubrir pauta. el Cancer Man, el hombre del cigarro. Sí. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este caso para el proyecto Libro Azul? Pues resulta ser que es a raíz de este incidente que varios generales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dejaron ver su descontento hacia el proyecto Grudge. Ya ven que les dije que mantuviéramos ese nombre en mente. Abierto con la intención de investigar el fenómeno ovni, por lo que fue desmantelado y a principios de 1952 se fundó oficialmente el proyecto Libro Azul, dirigido por el capitán Edward Ruppelt en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Y fíjate, también esto es bien interesante. Antes del caso Roswell, haz de cuenta que es como, ¿te acuerdas cuando platicamos que la película del exorcista hizo público el tema del exorcismo para la gente? Roswell hizo público el tema del fenómeno ovni para las personas. Sí, de aquí es donde empezó a partir todo el fenómeno y además, ¿cómo le diríamos? El boom o la euforia por los ovnis, ya que había juguetes, películas, historias. O sea, hasta podemos meter... La mega broma de la Guerra de los Mundos. También, no, pero no solo esa. Aquí podemos meter en esta bolsa hasta Star Wars, si te fijas. Hey, Star Trek. Star Trek, todas estas vienen desencadenadas de un evento que pasó en Roswell. O sea, como tú dices, hay un antes y un después que provocó un cambio total en la cultura popular. Sí, lo que hizo este caso fue acercarlo al público, en general al público popular, porque recordemos que el protagonista de la historia es un ranchero. Y sabes que yo diría que no solo en la cultura popular, sino en la ciencia y en la creencia de las personas, porque es en ese punto donde la gente, pues, o sea, si Estados Unidos es un país conservador, imagínate en los 40s, donde de verdad era totalmente más conservador, toda esta época que la gente empezó a decir, existen hombrecitos verdes, tienen alma, creen en Dios. Entonces toda esta cuestión religiosa también empieza a repercutir en la sociedad conforme van avanzando las décadas, y yo creo que también es un punto de inflexión en el cual las personas empiezan a ver más allá que solo la religión y comienzan a pensar fuera de y hacia el universo. Sí, que hay más allá. Ajá, sí, eso está bien chido. En abril de 1952, la revista Life publicó una edición que cambiaría para siempre el mundo. Pues en la portada, justo arriba de Marilyn Monroe, apareció el titular There is a case for interplanetary sources, lo que se traduce como hay un caso para los platillos interplanetarios. La revista contenía un artículo en el cual el capitán Ruppelt, recordemos que fue el director del proyecto Libro Azul, colaboró abiertamente y dejó ver el interés de la Fuerza Aérea Nacional por los ovnis. Además de haber contado sobre 10 incidentes que no tienen explicación y que muy seguramente se trataban de fuerzas extraterrestres. O sea, fíjate cómo en un comienzo las personas que estaban en estos proyectos de investigación sí hablaban públicamente de estos temas. Cosa que ahorita, esto es tan importante porque ahorita que tú tengas a un agente del FBI, un agente de la CIA, un presidente, un vicepresidente, hablando abiertamente de que existe el fenómeno ovni es prácticamente impensable. No, o sea, no se van a exponer ahorita a generar un caos mediático o tan solo abrir la posibilidad es como de, pues no sé si te acuerdas Storming Area 51 cuando fue de que querían ir a correr como Naruto al Área 51. Oh, sí, me acuerdo. O sea, ahí fue todo un desmadre. O sea, imagínate ser un vato que nada más empieza a bromear con sus compas en Facebook de ir al Área 51. Y que se haga Naruto tan grande. O sea, millones de personas confirmaron al punto que a este güey lo fue a buscar el FBI y le dijo, güey, qué pedo, o sea, ¿qué está sucediendo? No sé si vieron el capítulo de History, o sea, he visto varias cosas de History de ovnis, pero más como que me toca la suerte de encontrarlas en YouTube o en la tele, y la verdad el güey sí está así como de, yo no me imaginé llegar a este grado en el que me iban a buscar a mi en el casa. que de repente yo veía que había 2 hombres de traje y con lentes de negro afuera de mi casa, güey, esperándome. Y ya nada más recuerdo un flashazo rojo o azul. El proyecto Libro Azul estudió a lo largo de su trayectoria
12.618 casos, en los cuales recogió testimonios por todo el país acerca de incidentes que implicaban avistamientos de objetos voladores extraños o de luces en movimiento en el cielo. Aunque se podría decir que su caso más importante, o cuando menos el más controversial, sería precisamente el primero, el incidente Washington, también conocido como el Big Flap. A las 11:40 de la noche del sábado 19 de julio de 1952, tomemos en cuenta que lo de Roswell acaba de pasar hace poquito. Sí, no tiene casi nada de haber Y sucedido. tenemos a gente importante del gobierno hablando con revistas y en periódicos de que sí, esto existe. Entonces, o sea, imagínate la histeria colectiva que en ese momento había alrededor del fenómeno ovni, ¿sabes? Y aparte de eso, agrégale que estás en Guerra Fría y que unos años después iba a estar el miedo a otra guerra nuclear. Yo recuerdo, ahorita me hiciste acordarme y no sé muy bien, que en un momento había creencia de que los ovnis eran parte de los rusos y los veían con odio. También llegó a Sí, o sea, circular ese justo tipo por de el ideas. miedo de la que fuera a haber otra guerra. Y justamente como ya en ese momento ya se sabía que existía la tecnología nuclear y lo devastadora que podría ser. O sea, imagínate el miedo que se vivía de... O sea, que imagínate que en cualquier momento nos avienten una bomba de esas. No, hoy en día una sola bomba que truene significa que mínimo otras 200 van a tronar. Exactamente, o sea, justo por eso ahorita el gran miedo que existe alrededor de lo que está pasando ahorita justo entre Rusia y Ucrania y que Estados Unidos, quién sabe qué tanto realmente se vaya a involucrar, es eso. Es que son potencias que ya tienen toda la tecnología para destruir el mundo en horas. Si no es que en minutos, ¿eh? Aproximadamente la simulación creo que decía que en cosa de 20 horas se resentiría todo el madrazo. O sea, en 2 horas ya se desataría el caos y se explotarían la mayoría de las bombas. Pero en 20 horas es cuando de verdad sabríamos todo. Güey, no sé si la gente se ha puesto a pensar en todo el desmadre que se puede causar. Porque si se entra a guerra, tal cual la vida de las personas, pues sí se va a ver afectada. Porque vi TikToks que decían, relájate, esto está pasando en Ucrania, no está pasando aquí en México. Y es como de, güey, ubicas que estamos al lado Exactamente. de Estados Unidos. Exactamente. Aquí yo no quiero decir... Y que existe una serie de pactos económicos entre nosotros que evidentemente los vamos a resentir. Sí, y aquí también les quiero decir algo. Mira, si cae una bomba a la mitad de Estados Unidos, los que viven del norte se van a ir a Canadá. Y si es que Canadá no les llegan. Y si los del sur se van a venir a México. Eso sépanlo perfectamente. Si cae una bomba en Estados Unidos, van a correr para acá. Quieran o no. O sea, puede que digan, no es cierto, no se van a venir para acá. Ahorita muchas partes del país se están gentrificando por la cantidad de americanos que están viviendo aquí en México. Yo no digo que esto sea bueno o malo. Estoy diciendo que eso puede llegar a suceder. Sí, exactamente. No, y aparte, o sea, hay que recordar, o sea, ya vivimos nosotros en un mundo globalizado. Ya no podemos pensar que lo que pasa ya no afecta acá. No, por supuesto. O sea, eso Mira, ya, eso ya fue hace muchos años. Ahorita por este pedo de Ucrania, si Ucrania no empieza a producir grano, el pan y muchas cosas que nosotros comemos de cereales, va a incrementar el precio machín. Así que si antes compraban mucho papel, ahorita compran cereales. Eso es, ahorita van a recordarme. Estoy así de seguro que si en un mes este pedo sigue, el cereal se va a ir al cielo y va a estar súper carísimo. A ver, entonces vamos de regreso al Big Flap de el primer incidente del proyecto Blue Book en Washington. A las 11:40 del sábado 19 de julio de 1952, Edward Nugent, controlador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional de Washington, hoy conocido como el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, qué nombre tan horrendo, detectó 7 objetos que se movían lentamente en su pantalla del radar. Ubicado a unos 24 kilómetros al sur-suroeste, órale, de la ciudad. Fuera de cualquier ruta de vuelo civil o militar. Harry Burns, el superior de Nugent, observó los objetos y le pidió a 2 controladores más que revisaran el radar, pero llegaron a la conclusión de que estaban funcionando correctamente. Burns llamó a la torre de control del aeropuerto para pedir asistencia. 2 operadores más, Howard Coughlin y Joe Sacco, aseguraron no solo estar viendo los objetos en sus radares, sino que también habían visto una gran y potente luz que se alejó a una gran velocidad. En la base de la Fuerza Aérea Andrews, ubicada a 10 millas del Aeropuerto Nacional, los operadores de radar recibieron las mismas señales. Pitidos lentos y agrupados que se alejaban a grandes velocidades. Además, un controlador aseguró
haber visto una gran bola de fuego naranja con cola. Además de un piloto comercial que informó sobre 6 luces brillantes, pero esta vez las describió como cometas sin cola. Entonces, hasta este momento comenzamos a tener un fenómeno ovni que está visto desde desde el punto de vista de más de una persona, que lo están confirmando. En Washington. O sea, ya estamos diciendo que esto está escalando a un nivel mayor. Ya no solo es de, lo avisté aquí y no tengo ni informes ni nada. Ahora lo están registrando varias personas y se les pidió notificar si lo estaban viendo también. Y cerca de aeropuertos. O sea, y justamente en Washington, el lugar donde está la Casa Blanca. Entonces ahí sí, obviamente iba a ser de todo, del interés de todo el país, que hubiera naves extraterrestres en, pues, la capital, ¿sabes? No, eso ya aterra, y eso prendió los focos de, pues, aquellos militares que pensaban que los iban a atacar. O sea, no sé si te has puesto a pensar también en cómo la tecnología de hoy en día se vería en el pasado. Si hoy agarras un dron, le pones luces, se parecería un ovni en esa época, totalmente. O sea, hasta ha habido bromas de personas que disfrazan sus drones de ovnis, pero si te fijas, ¿qué posibilidades exista que hubiera un dron controlado a distancia? Sé que es muy difícil por la tecnología que se había en ese momento, pero ¿te imaginas que eso hubiera sido el motivo de esto? Es poco probable, pero al menos si hoy en día viajáramos al pasado, podríamos hacerlo. Pues es que también el miedo era que fueran naves espías, ¿sabes? Sí. Naves espías, comunistas, socialistas. Ya ves, también en Los Simpson reflejan eso con el capítulo en el que son como que los están vigilando y es el Sputnik. O sea, de que hay un capítulo donde cae un satélite y llega un jugador de béisbol. El de béisbol, sí, que las grandes ligas nos están espiando. Sí, así es. O sea, en esa época se pensaba que el Sputnik tenía la capacidad de espiar a los Estados Unidos y hasta la gente fue cuando empezó este rollo de los papelitos, o sea, de ponerse conitos en la cabeza, que ya dijimos aquí que no es buena idea porque es todo lo inverso, ¿no? Sería una antena, estarías magnificando. Aprendieron física con el en dado caso, tendrías que meterte una caja de Faraday en la que no pueda entrar ninguna radiofrecuencia. Ahí sí sería factible, pero mientras tanto, si te pones un conito, no sirve de nada. Y además de que la cabeza es muy buena antena para las señales de radiofrecuencia. Pero bien, Daniel, continuemos con el caso, que ya hicimos el recuento. Hasta ese momento, los testigos bromeaban entre ellos diciendo que estaban en presencia de los famosos platillos voladores. Ya ves que en ese momento eran euforia. Pero las risas cesaron cuando jets interceptores F-94 Starfighter, lo cual se escucha poca madre decir eso. Los estadounidenses tienen muy bien feeling para ponerle nombre a las armas. O sea, nomás, es más, lo voy a decir, F-94 Starfighter, F-94 Starfighter. Sí, suena a toda madre, así como si lo dices en un radio te vas a escuchar a toda madre. Despegaron con rumbo hacia las luces, pues habían estado sobrevolando la Casa Blanca y el Capitolio. Es decir, bien pudiera ser esto una amenaza de calibre nacional. Las naves provenían de la base del Newcastle, Delaware. Sin embargo, tras su llegada a las 3 a.m., los objetos no identificados desaparecieron, aunque algunos reportes afirman que las luces regresaron cuando los F-94 Starfighter se fueron. Los objetos fueron detectados por última vez a las 5:30 de la mañana. Edward Ruppel, director del proyecto Libro Azul, se enteró del incidente varios días después, cuando voló a Washington, y lo leyó en las noticias. No le informaron, lo tuvo que leer en los periódicos. Así como de, ¿qué pasó? Agarras el teléfono bien enojado. ¿Cómo? ¿Por sí, o qué sea, no me informaron? Porque eso era su investigación, ¿sabes? Hizo el esfuerzo de comunicarse con la base Andrews y el aeropuerto, pero al no recibir respuesta, y además que se le negó un automóvil del gobierno, o sea, no le respondieron y aparte no lo dejaron, o sea, el gobierno no le quiso dar un coche para que él se pudiera mover. Entonces, por lo que regresó a su base en Ohio con las manos vacías. O en pocas palabras, se le negó la entrada a que él pudiera hacer su investigación del caso. O sea, aquí podemos empezar a decir que dentro del poder había poderes más grandes que querían evitar que se conociera una investigación o se diera una investigación de estos sucesos. Exacto. Pero la historia no terminaría aquí, pues el sábado siguiente, 26 de julio de 1952, estos extraños objetos volvieron a sobrevolar el cielo de Washington, según los testimonios de una azafata y un piloto en un vuelo de la National Airlines. El portavoz de prensa del proyecto Libro Azul, Albert M. Chapp, fue quien llegó al aeropuerto de Washington para corroborar la situación en los radares.
los cuales efectivamente marcaban de nuevo a varios objetos voladores no identificados. Chop evitó que la prensa tomara fotos de los radares para evitar más escándalos. Como era de esperarse, la prensa quedó fascinada con los incidentes, pues no se trataba de un avistamiento más en algún estado del país, sino en la capital nacional y en construcciones de suma importancia política. Ya el miedo, el pánico estaba a todo lo que daba, ¿no? Aunque la información se difundía de manera más lenta que hoy, si te fijas el impacto era mayor. Hoy en día tenemos trends que llegan a durar un día. O sea, en esa época yo me imagino que esto duró años. Esto duró mínimo meses. O sea, el hoy pensar que algo impacta en la sociedad solamente por meses, debo decir, güey, esto es enorme. Porque estoy acostumbrado a que la semana siguiente, al día siguiente, ya, se acabó. Fue tus 5 minutos de fama, ya nos olvidamos de ti. Fíjate cómo con lo de Ucrania, el COVID ya pasó a segundo plano. Sí, o sea, ya está totalmente calmado. Es justo en este panorama de incertidumbre que el presidente Harry Truman se vio en la necesidad de pedirle a su asistente de la Fuerza Aérea que llamara al director del proyecto Libro Azul para exigirle una explicación. Ruppel respondió que podía deberse a una inversión de temperatura, es decir, cuando se forma una capa de aire caliente en la atmósfera baja atrapando el aire más frío debajo, lo que podría haber generado las señales que captó el radar, o en pocas palabras, un fenómeno físico y meteorológico es lo que captó las señales. Pero que se necesitaba de más investigación, pues había que estudiar las imágenes del radar así como entrevistar a los testigos. Sin embargo, el 29 de julio de 1952, a solo un par de días de los avistamientos, antes de siquiera haber realizado las investigaciones, se convocó una rueda de prensa en el Pentágono, el evento noticioso más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Además de ser uno de los poquísimos momentos en la historia en la que una superpotencia presentara una postura oficial respecto al fenómeno ovni. ¿En qué otros países ya estaba esta tendencia de los ovnis? ¿Existían países que ya tenían como que cierta presencia de estas noticias? Hasta donde yo sé, no. Estados Unidos es el pionero. Sí. Como tal en todos los medios que estaban como que empezando a tomar pie en esto, o sea, participación acerca de la creencia de los ovnis o su existencia, Estados Unidos fue el que primero dijo, sí, aquí está sucediendo. Sí, o sea, por supuesto que sí había en otros países uno que otro fenómeno que de repente sonaba, pero no así. O sea, porque, o sea, fíjate, o sea, porque, o sea, fíjate cómo o sea, son personas de calibre oficial de gobierno dando declaraciones, dando entrevistas, teniendo avistamientos en la capital norteamericana, ¿vale? Entonces, dando conferencias en el Pentágono, ¿vale? Entonces, esto, por supuesto, el hecho de que tú escuches, si tú eras un ciudadano norteamericano, van a dar una conferencia en el Pentágono, eso era de interés nacional. Todo el mundo tenía que tener en ese momento prendida su tele. O la radio. En Ajá. ese momento todavía se utilizaba mucho la radio. Y hasta este momento ya tenemos un investigador, un avistamiento en la capital del país. Uh-huh. Tenemos... Después de Roswell, o sea, después de enseguidita. Roswell, sí, tenemos al instante. Tenemos altos mandos limitando la investigación de este Ajá. funcionario. Y tenemos una emisión desde el Pentágono para Y un hablar presidente pidiendo explicaciones de qué está pasando. O sea, aquí ya la cosa se está poniendo rojo hormiga. Ya las cosas sí están dando pauta para que algo está Red sucediendo. flags, como dirán los chavos. Los chavos, ya no estamos tan chavos. El encargado de dar el comunicado sería el mayor John Alexander Sanford. Mencionó que desde 1947 han recibido entre 1000 y 2000 reportes. Ojo aquí, entre 1000 y 2000 reportes sobre supuestos avistamientos y que la gran mayoría los han logrado explicar de manera racional. Ya fuera que se trataran de engaños, aeronaves propias mal identificadas o fenómenos meteorológicos. Sin embargo, y aquí lo voy a mencionar textualmente como lo dice en la entrevista, hemos tenido un cierto porcentaje de estos informes que han sido realizados por observadores creíbles que relatan cosas increíbles. Sobre el incidente en Washington se dijo que los supuestos ovnis detectados pudieran deberse a imágenes falsas en el radar causadas por el descenso de temperatura que ya mencionamos.
Así fue como el avistamiento de meteoros, luces y estrellas. Así como el avistamiento de meteoros, luces o estrellas. Las posibles teorías fueron apoyadas por un par de los pilotos que sobrevolaron los cielos en la noche de los incidentes. Y que la única conclusión a la que han llegado es que no han encontrado prueba alguna para pensar que estos acontecimientos puedan representar una amenaza para los Estados Unidos y que no están relacionados con algún proyecto secreto del país. Cabe mencionar que la Fuerza Aérea decidió llevar a cabo este comunicado sin la opinión del proyecto Libro Azul. O sea, ya estamos teniendo investigaciones por dos partes del gobierno. Ya estamos teniendo investigaciones internas dentro de ya un gobierno que tenía un proyecto para la investigación de los ovnis. Pero entonces podríamos designar que el Libro Azul era como el primer escalafón y lo que se estaba llevando de manera todavía más profunda era de otro. ¿Sabes? Por este mismo tipo de acciones que lleva el gobierno de Estados Unidos, de que hasta en sus propias niveles esconde cosas. Sí, que en sus propias agencias de investigación se esconden. Es porque después salen teorías conspiranoicas bien chidas. O sea, de verdad dan hincapié para creer. Porque no sé si has visto una caricatura de Netflix que se llama, ¿cómo se llama? Estado Profundo o Trabajo Profundo, algo así. Es una caricatura de que hablan de que hay como una organización, o sea, es una caricatura, tiene cómico, de que hablan acerca de que el gobierno, hay asociaciones secretas que son quienes de verdad manipulan todo lo que sucede. Mira, yo te voy a decir qué pienso. Yo opino que el proyecto Libro Azul se fundó porque ya en ese momento había muchas quejas de que algo extraño estaba sucediendo. Y aparentemente no había algo a nivel público que lo estuviera investigando. Entonces yo siento que el proyecto Libro Azul era algo así como, vamos a lanzar esto de manera pública para que la gente se calme y diga, sí están investigando. Algo así como tipo Fox Mulder. Pero la realidad es que ellos son un mero chivo expiatorio y que los que realmente están investigando están mucho más arriba. Y no quieren que esto, o sea, en pocas palabras, que el proyecto Blue Book fuera únicamente la cara. De, ustedes son los que supuestamente están estudiando el fenómeno ovni, pero no. Es la portada, es como de, sí estamos investigándolos, miren, tenemos esta área que está encargada, por favor llámenle a ellos, pero cuando hay algo pesado, nosotros nos vamos a hacer cargo. Exactamente, pero el punto es que ¿quiénes son esos nosotros? Aquí es donde ya podemos de verdad empezar a teorizar acerca de los hombres de negro. O sea, ¿qué crees? ¿Que sea de verdad por parte del gobierno o haya una organización externa que le dijo al gobierno, hey, esto es asunto nuestro, quítate. Si no vas a salir... O sea, imagínate qué peso debería llegar a tener un externo al gobierno de los Estados Unidos para decirle, quítate porque esto yo lo voy a investigar y que le hagan caso. O sea, imagínate el peso de una organización para que eso sucediera. Yo digo que todo se tiene que controlar desde adentro. Sí, está muy difícil, porque además el mismo gobierno, si te fijas, todos los gobiernos tienen algo de autoritarios. O sea, eso es totalmente cierto. Entonces, en el momento que pierden algo de autoridad, se ofenden y dicen, no, esto no va a suceder. Sí, y entra en la búsqueda de cómo recuperar ese poder. Ajá, y sí, por esa parte puede que sea muy difícil, pero no olvidemos que en el pasado las grandes corporaciones ya han puesto el gobierno. Pasó en el inicio del siglo, cuando los grandes petroleros y acereros pusieron a presidentes ad hoc a sus necesidades. Así que todo es posible, ¿no lo crees? Ya sin mucho que decir, al proyecto Libro Azul no le quedó más que concluir que los incidentes de Washington no fueron más que el resultado de la inversión de temperatura. Y lo visto por los testigos fue catalogado como meteoros, luces de la ciudad mal identificadas o estrellas. Sin embargo, en el libro The Report on Unidentified Flying Objects del líder del proyecto Edward Ruppelt, mencionó que después de haber tenido la oportunidad de hablar con los testigos de los acontecimientos, fueron muchos los que no estaban de acuerdo con la explicación oficial de la Fuerza Aérea. Pero en ese mismo libro también menciona que tras la conferencia de prensa en el Pentágono, además de que las conclusiones de la Fuerza Aérea se publicaran, el número de reportes de incidentes ovni bajó de 50 por día a 10, lo que termina por sugerir que efectivamente esa crisis ovni de los años 50 estaba muy influenciada por el pánico en la población hacia el fenómeno. Sí, es igual que cuando hablábamos acerca del pánico satánico o del furor del exorcismo, de que ya todos pensaban que sucedía algo relacionado con el diablo, que estaban poseídos, que si hacían tal o cual cosa estaban invocando al diablo. Entonces es muy cierto que
cuando la gente tiene algo en la cabeza, todo lo van a Hay relacionar crisis. con eso. Ajá. Y eso es pánico de todo su esplendor. Pese a que los reportes disminuyeron bastante, el gobierno seguía preocupado por las consecuencias y repercusiones de que el tema ovni tuviera tanta presencia en medios de comunicación y la población, ya que, según la CIA y la Fuerza Aérea, pensaban que podría tratarse de una campaña de desinformación de una nación enemiga con la intención de causar pánico masivo en los Estados Unidos, para así abrir una brecha por la cual atacar. Como consecuencia se creó el Comité Robertson en 1953, un equipo compuesto por científicos de distintas áreas, físicos, meteorológicos, ingenieros y un astrónomo llamado Allen Hynek, quien había formado parte del Blue Book Project desde un inicio, además de otros proyectos del Pentágono. Su misión sería revisar los casos más importantes hasta el momento del Proyecto Libro Azul y emitir una conclusión respecto al fenómeno ovni. O sea, en pocas palabras, juntaron un grupito de gente y vamos a ver si lo que están investigando vale la pena o no. O sea, así de fácil. Se reunieron por 12 horas, repartidas en 4 días. Y en ese cortísimo tiempo analizaron 23 casos de los 2.331 que la Fuerza Aérea tenía registrados, incluyendo el metraje del incidente Mariana, considerado entre los primeros avistamientos ovni capturados en video. El comité concluyó que la gran mayoría de casos que estudiaron tenían explicaciones sencillas y no representaban ningún tipo de amenaza para los Estados Unidos. Además aseguraron que el Blue Book Project debía dejar de estar invirtiendo tiempo y recursos en estudiar el fenómeno ovni, sino que deben invertir todo eso en los esfuerzos para desacreditarlo públicamente, pues consideraron que el fenómeno ovni había adquirido una relevancia e importancia que nunca mereció. Es cierto, o sea, la verdad eso dio frutos. Si te fijas hoy en día, como estábamos diciendo al inicio, pensar que existen los ovnis es irrisorio. Es como de este güey ya se pasó de lanza, ya se fumó algo, vio demasiado History Channel. Pero existe pues todavía la latente creencia en algunas personas de que sí existen los ovnis y de que únicamente esto fue parte del gobierno, como aquí estamos leyendo, para desacreditar el movimiento. Pero es que fíjate, también ahí te va. O sea, hay que ser muy honestos. O sea, en 12 horas pudieron deliberar que todo el proyecto era una porquería que no servía para nada. Sí, eso se me hace bastante difícil porque hay cosas hasta más sencillas que te pueden tardar mucho más tiempo de analizar, días, meses. O sea, 2.331 casos, analizaron 23 en 12 horas. O sea, ni el 10% en 12 horas. Algo que me encanta, o sea, voy a volver a tocar el tema de la película de Men in Black, es el inicio, cuando les dice, cuando va con el actor, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de los actores. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, y dice, bueno, vamos a buscar casos, y van y agarran puras revistas así como de chismes, revistas que nadie les cree, y ahí es cuando encuentran la información. O sea, si tú juntas a una cantidad de cerebritos, expertos en su área, a analizar cosas físicas y lógicas, pues obviamente ellos no van a ver el trasfondo a lo mejor de los ovnis. Y esa parte te dice muy chido como de las cosas están sucediendo, están frente a sus ojos, pero no pueden verlas porque ya se les ha desacreditado de una manera tan grande que no puedes creerlo. Entonces esa parte a mí me sigue encantando. Entonces podemos decir que ellos a lo mejor pudieron dejar pasar muchas pistas reales, que si es que existen, no, ya no lo vamos a saber. Ellos mismos dieron pauta para que se empezara esta campaña de desacreditación porque no creían en lo que aparecía en esos casos. Se acercaron con Walt Disney para que él también los ayudara a desacreditar el fenómeno ovni. ¿Con Marvin el Marciano? Para que sí. No, o sea, no, Marvin el Marciano es de Warner. ¿Ah, es de Warner? Sí, es de Warner. Sale con No. Bugs Bunny. Ah, sí, cierto. Sale con Bugs Bunny, Entonces, con el Pato Lucas. ¿Disney tiene algún ovni? O sea, según yo, no hizo mucho caso. Porque ahorita que lo pienso, pero sí, o sea, genuinamente se acercaron con varios medios de comunicación, incluyendo Walt Disney, para decirle, oye, empieza a sacar cortos, animaciones, metrajes, mofándote del tema, para que la gente diga, pues esto es una completa burla, y no me lo puedo tomar en serio. ¿Y te imaginas que Walt Disney se creyera en los ovnis? ¿Te imaginas, güey? O sea, que él se le acercan y, oye, eso estoy él. Simón. Así como de, ya sé lo que quieren ustedes. Yo sé que sí existen, pero quieren que yo le diga a la gente que no. Es que, o sea, sí tengo que decir, en mi opinión,
este supuesto grupo Ujú. que iba a deliberar si sobre la investigación del proyecto Libro Azul, me parece más una que tal cual desde un principio les encargaron, vas a ir y vas a desacreditar todo lo que están haciendo. O sea, yo siempre lo he mencionado. O sea, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando justamente en el caso de Diego Santoy del capítulo anterior dije, a ver, ¿cómo en 3 días pudieron investigar un homicidio? Aquí vuelvo a lo mismo. O sea, ¿cómo en 12 horas pudieron tener... O sea, ¿cómo en 12 horas fue tiempo suficiente para decir, nah, todo esto es pura burla? O sea, esto no tiene ningún sentido, estos son fenómenos meteorológicos o es pura histeria colectiva. Sí, o que dijeran, es que son expertos en su área. Yo diría, sí son expertos en su área, pero no en investigación. Y la investigación también hay que ser un experto para llevar acerca de este tipo de cosas. A lo mejor, sí, es que hacen investigación científica. ¿Y tú crees que llevaron a cabo un método científico correcto con la cantidad de casos? O Y sea, en 12 horas. Y Ajá. de 20... O sea, 23 no representan nada, de 2331. Ok, y ahora, tomando en cuenta todas estas teorías, que pues se dice que realmente este comité se hizo con la intención de desacreditar el proyecto Libro Azul, aquí la pregunta sería, ¿o tú qué crees? ¿Por qué el gobierno no quiere que sepamos que existe el fenómeno ovni extraterrestre? Puede ser mantenernos entretenidos. Yo diría principalmente eso. Yo pienso que es porque habría un caos en muchos aspectos. O sea, piensa esto. Se revela que el fenómeno extraterrestre es cierto. Ujú. Ok. ¿Qué papel juega la religión aquí? Sí, es muy complicado porque no sé si recuerdas la película de Tom Cruise, también la de La Guerra de Dos Mundos, que salió con Tom Cruise. Sí, era Ujú. Tom Cruise, ¿no? Sí, Bueno, sí es Tom Cruise. luego lo dijeron que no, sí, sí tienen alma. El Vaticano dijo, sí, sí tienen alma. Es como de, sí tienen alma. No han pasado ni 24 horas y no hemos deliberado. Creo que sí era en esa película. Ustedes pueden decirme en los comentarios si estoy en lo correcto o no. Pero sí, es como de muchas personas empezarían a tener muchas preguntas existenciales. Sí, Y sería un sí. pedo. Y en esa parte te creo mucho. O sea, de que puede ser así como de que la gente ya no sabría en qué creer. Y si ya no crees en algo tan esencial como es la religión, ¿qué crees que va a pasar con el sistema político y social? Lo vas a mandar al caño completamente. Porque todo lo que Exactamente. creías se habrá derrumbado desde el suelo. O sea, desde los cimientos se va a desintegrar. Porque para ti todo lo que te han dicho es una mentira. Sí, o sea, yo sé, me consta, ¿no? Que habrá mucha gente que podrá argumentarnos, incluso de una manera chida y bien sustentada, ¿no? Que eso no implica que la mitología de la religión, por lo menos la fe, que todo lo que desprende del judaísmo, o sea, los mitos judio-cristianos, pues no necesariamente se derrumban, ¿sabes? Y sí, o sea, habrá quien lo pueda argumentar de una manera bien chida y bien sólida. Pero la realidad es que sí generaría muchísimas preguntas, a veces como de, ok, entonces ellos tienen un Jesús también, hay una versión de allá, ellos también creen en Jesús. O sea, habría muchísimas broncas. Y ahora piensa en que si de por sí, desde hace algunos años el Vaticano sabe perfectamente que han estado perdiendo a muchos fieles. Ok, ahora imagínate esto, cómo repercutiría. Y ahora imagínate cómo va a repercutir esto en la lana que tiene el Vaticano. Y cómo va a repercutir la lana que tiene el Vaticano en la economía mundial. No, pues sería todo un caos. O sea, si nosotros le encontramos la cola a esto, la cuerda es muy larga. O sea, el trasfondo es enorme, es infinito. Y sí sería un caos total. Ese es el final. O sea, aunque el camino sea muy largo, el caos y... ¿Cómo sería el ¿cómo se dice la otra palabra? ¿Pánico? Pánico sería bastante alto. Había otra palabra que estaba buscando, no es esa, exactamente. Pero sí, o sea, de verdad sería un suceso, además que histórico, catastrófico. Y aparte imagínate el montón de gente que ahora se pondría en plan de, bueno, sí, entonces ahora vamos a conquistar otros lugares, ¿no? Así como cuando, hacia el año 1400, hacia poco antes de los 1500, que Cristóbal Colón llegó aquí a América y que entonces los europeos dijeron, ah, excelente, más tierras de las que nos vamos a aprovechar y saquear. Güey, Pues, ¿te imaginas el punto? O sea, yo no me estoy quejando, no lo estoy diciendo como ofensa. Que haya gente tan religiosa y tan creyente que llegara a conocer un ovni y lo quisiera evangelizar. evangelizar, sí, O sí, sea, sí, ¿te imaginas sí. ese peso que alguien dijera, tienes que creer en Dios y él? O sea, y el ovni, ¿te imaginas el encuentro Sí, de güey, una persona muy... O sea, ya ha habido en las películas, hay una película que no me acuerdo que es muy de comedia de acerca de... Paul. Ajá, se me hace muy chida, pero, o sea, la realidad, o sea, ¿cómo sería alguien tan creyente que aún viendo un ovni tratara de Oh, evangelizar a güey, uno? imagínate al testigo de Jehová, güey.
tratando de convencer a un extraterrestre de este pedo. ¿Cuáles son los que sí creen como en los ovnis? ¿Quiénes son? ¿Son estos La los...? cienciología. Sí, los de la cienciología. Esos estaría chido, sería así como de, güey, sí existen. O sea, o más bien de, ya los conocimos. O sea, es muy interesante. O sea, si tú lo tienes como una situación súper controlada de que pones a una persona muy religiosa y un ovni de diferentes religiones, sería un experimento muy chido. A debatir. Ajá, y, güey, sí, de verdad esto existe y el gobierno lo sabe. Neta, eso estaría con Sí, madre güey, que saber. Roberto Martínez lo invite a su podcast. Bueno, va. Como era de esperarse, el Blue Book Project comenzó a decaer tras hacerse público el análisis del comité, que prácticamente decía no vale la pena lo que están investigando. Lo que trajo la salida de Edward Ruppel del proyecto. El pobre sujeto que nunca lo dejaron investigar, que no lo invitaban a las conferencias, que no le avisaban, ya de plano se salió porque dijo, nah. Te digo, este güey se me hace el de X-Files. ¿Por qué se me van los nombres a veces? Fox Mulder. Fox Mulder, hace rato lo dije y se me fue. Este güey es el Fox Mulder de la vida real. O sea, debieron de basar en este güey porque si te fijas en la serie siempre se queda nada de saber la verdad. Y yo digo que se basaron en este carnal. Porque sí está muy feo, la neta, su situación. Todos los demás directores que lo sucedieron guardaron cierta apatía hacia el fenómeno ovni, o algunos otros manifestaron que se encontraban bastante limitados en cuanto a personal o recursos para llevar a cabo buenas investigaciones. El mismo Hynek, recordemos que es el astrónomo que formó parte del proyecto desde un principio, el que estuvo dentro del comité, explicó que tras la salida del director original, el proyecto se llenó de incompetentes y personas poco calificadas, además de tachar las investigaciones de la Fuerza Aérea como deficientes. Las investigaciones de la Fuerza Aérea que básicamente desacreditaban que el fenómeno ovni fuera real. El proyecto terminó oficialmente en diciembre de 1969, y los 12.618 casos que estudiaron a lo largo de sus 17 años de actividad, 701 fueron marcados bajo la etiqueta de no identificados, es decir, que no lograron encontrar una conclusión a dichos fenómenos. A lo largo de los años se han hecho públicos muchos de los documentos del Blue Book Project, pero son muchos los autores que aseguran que son varios los que continúan haciendo falta. Aquí estamos parando en 1969, o sea, tenemos todavía casi 60 años de historia todavía de ovnis, de alienígenas, pero que por obvias razones y por confidencialidad del gobierno de todos los países y en especial el americano, esto va a tardar otros 60 años en salir. O sea, lo que hoy tú y yo estamos discutiendo, existe una mínima posibilidad que salga dentro de 60 años, a cómo van las cosas. O sea, si en este momento hay ovnis o hay una comunicación entre ovnis o casos interesantes, se van a dar mínimo a medio conocer dentro de este tiempo. Fíjate que por eso llamó tanta la atención la desclasificación de los 3 videos que hizo, que hizo justamente, creo que fue en el 2018, ¿no? Que se desclasificaron 3 videos Sí. que justamente estaban así tal cual. De estos son objetos voladores no identificados de los cuales no tenemos idea de qué pudo haber sido. Pero si te fijas, esos videos fueron los que salen con Jaime Maussan de una estrellita. Sí, o sea, pero el punto es que los publicó la NASA, Sí. como son genuinos, o sea, eso cambia por completo la cosa. No, sí, o sea, yo sé que cambia la cosa, pero es como de el vato que los iba a desclasificar. A ver, disección de ovni, aterrizaje, así, un frego, güey. O sea, hasta casi contenido triple K de alienígenas. Y eso, ¿cuál pongo? A ver, lucecitas en el cielo. Sí, esta vez que este vato se fue y bien borracho y ya conoce al ovni. Lo puso, güey, y es como de... Estos son los videos que les vamos a mostrar. Obviamente no nos iban a mostrar los chidos, nada más de seguro fue como para avivar un poquito la llama de la creencia de los ovnis. O sea, sí estoy de acuerdo contigo en que fue uno de esos videos, así que tienes que cerrar un buen los ojos, pero sigue siendo que una institución oficial, gubernamental, Lo dijo, respalda. el fenómeno ovni es cierto y hay pruebas de ello. No sabemos qué es justamente por objeto volador no identificado, un Defined Flying Object. Bueno, y lo que la gente también debe de saber es que, aunque hoy en día contamos con tecnología que ha avanzado de manera vertiginosa y sumamente rápida en los últimos 30 años, deben de saber que hay muchas preguntas que no podemos responder. O sea, si uno se pone a investigar,
te vas a dar cuenta que la cantidad de cosas que sabemos acerca de nuestro propio planeta y el universo es mínima. Mínima. Mínima, o sea... Sí, no hemos explorado ni siquiera la mitad de la profundidad del océano. Se me hace muy chistoso el meme que dice, la NASA inició estudiando ¿cómo se llama? El mar y terminó explorando el espacio. ¿Por qué será? Y ahí ponen imágenes como de supuestos krakens y todo eso. Y yo no digo que no pueda ser posible, pero de todas maneras es como de sí, güey, o sea, no hemos investigado nada. O sea, cuando hay submarinistas o cuando hay personas que bajan allá a lo más bajo que se puede, es como de, güey, hay cosas que nunca habíamos visto. O sea, esas personas cuando van allá a las partes más oscuras, dicen que siempre ven cosas nuevas, o si no, diferentes de lo que ya habían visto antes. Entonces aquí nos da un parámetro para entender que nuestra capacidad de cosas que tenemos hoy en día para apreciar es mínima. O sea, el día de mañana posiblemente vamos a encontrarle sentido a cosas que hoy en día no. Y con esto no quiero decir, todo lo que sucede tiene una explicación científica. No, a lo mejor sí está sucediendo, pero no lo podemos comprender al 100% al nivel de intelecto que tenemos hoy en día. Todos. Esto no estoy diciendo, unos son pendejos y otros son súper inteligentes. No, o sea, en general, creo que todavía nos falta avanzar mucho para comprender varias cosas que suceden. Como en todo. Y bien, reflexiones finales del proyecto Blue. Yo sí pienso, como algunos de los aficionados de la investigación OVNI, de estos que aparecen en programas como Alienígenas Ancestrales y todo este rollo, que el Blue Book Project sí fue una tapadera. O sea, sí fue un intento intenso, o sea, totalmente, o sea, con toda la misión desde un principio de desacreditar el proyecto. O sea, de desacreditar el fenómeno OVNI. Decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer público que estamos investigando el fenómeno OVNI porque es de interés público, pero o sea, a ustedes no les vamos a dar chance de que lo estén haciendo bien y todo lo contrario. Vamos a hacerlos quedar mal para que la gente diga, no, pues entonces esto no existe, mira, ya salió el corto de Walt Disney de esto y de aquello, entonces no hace ningún sentido. Yo sí creo que realmente el proyecto Libro Azul desde un principio es que escogieron a un grupito de personas y no les avisaron que el chiste era los vamos a hacer quedar mal. Van a ser nuestras marionetas simplemente para los medios traerlos entretenidos. Exactamente. Daniel, yo te tengo una teoría y una pregunta. En la antigüedad, el concepto de ovni, bueno, digamos que de la época de Jesucristo, para acá la Edad Media, digamos que pensar en vida extraterrestre no era algo que estuviera en la sociedad, si te fijas, hasta hace poco. Ajá. Entonces, ya ves que existen las representaciones o las descripciones de los ángeles en la Biblia. Ajá. ¿Podríamos decir que la descripción de los ovnis antes eran los ángeles? Eso es muy Alienígenas Ancestrales. Sí, pero o sea, fíjate, pero yo no estoy diciendo que esto sea real, estoy diciendo, las personas no comprendían lo que veían. ¿Podemos decir que ellos entonces lo veían como los ángeles en el cielo? Esa es una... Híjole. O sea, mira, ya ves que mucho se ha dicho, por ejemplo, de que algunos dioses prehispánicos de acá realmente fue la interpretación de lo que en ese entonces vieron en el cielo. Sí. Que Quetzalcóatl era una especie de extraterrestre, ¿no? No lo sé. Y yo, por ejemplo, con la Biblia sí tengo muchos peros. En el sentido en que está manoseada por muchísimas personas. Y fue escrita muchísimo tiempo después de los sucesos. Exactamente. Entonces, por ahí yo siento... Y también a eso agrégale, Alan, las traducciones. Sí. Que muchas veces no entienden, o sea, realmente es muy complicado entender qué se trató de decir genuinamente porque tienes que entender el contexto. Exactamente el contexto. O sea, no sé, por ejemplo, ahorita dime alguna frase de los Chavos, ¿no? O sea, lo primero que se te venga a la mente. GPI. Exactamente. Ok, o sea, si yo ahorita escribo GPI en mi mesa y años después, por alguna razón, no pueden buscar, la gente no puede buscar qué significaba GPI. Unos 50 años después, ¿cómo van a saber qué significaba gracias por invitar? Sí, y además las traducciones en muchas ocasiones llegan a hacerse tal cual literarias. Entonces, la dificultad de encontrar el contexto real es muy complicado. Van a poder intuir, ¿no? O sea, y a eso agrega, o sea, justo yo quito el internet en este análisis porque justamente en la época prehispánica y todo eso, o sea, allí no había internet.
no había esa conexión de medios de comunicación. Entonces realmente lo que ahorita tenemos digamos, las maneras en las que funcionaban esas culturas antiguas, es con base en muchas interpretaciones que se han hecho a través de expediciones arqueológicas y textos que se han encontrado. Pero no podemos decir, o sea, fíjate, el Día de Muertos es algo súper importante en la cultura mexicana, pero hasta el momento, o sea, en general los antropólogos no están tan seguros de realmente la muerte, qué peso y sentido tuviera en el México prehispánico. Y ya ves que el Día de Muertos se vende como una celebración que, uy, desde que antes de que llegaron los españoles ya existía. Y sin ser Ajá. así, ya es un sincretismo en realidad Exactamente, actualmente. y el punto es que los que han estudiado el tema dicen, es que la neta no sabemos bien qué significaba la muerte para los aztecas, por ejemplo. Sí estaba presente, pero como tal no tenemos un contexto en el cual ejemplificar Eso. el sentir para ellos. Entonces creo que aquí aplica lo mismo. Y te digo, yo con la Biblia sí tengo ahí mis peros en cuanto a este rollo de los ángeles. Justo por eso, o sea, porque es un libro que ha sido tocado por muchísimas manos y que han quitado todo lo que no les ha parecido, ¿sabes? O sea, es así de fácil, o sea, hay que recordar que la Biblia fue escrita por hombres, no por Dios. Sí, eso es completamente. Y bueno, Yo aquí tengo que decir, yo también sé que ustedes si tienen familiares en los ranchos, las bolas de fuego, las brujas también pueden ser ovnis. Eso también tenemos que decirlo. O sea, yo sé que muchos estuvieron pensando eso a lo largo del capítulo y si llegaron hasta este punto, yo también lo estuve pensando. tratar de concluir si durante el Blue Book Project se investigaron casos de fenómeno ovni auténticos, así como haber tenido contacto con vida extraterrestre genuina, seguirá siendo, por lo menos en años cercanos, una tarea compleja de realizar, pues son las mismas instituciones norteamericanas que se han empeñado en mantener desinformada a la población a tal punto que discernir entre información verídica y falsa parece ser una tarea imposible. Es justo por ello que es la responsabilidad de la población mantenerse informada, buscar material por su cuenta y aprender a crear un juicio libre de cualquier manipulación institucional. Recordemos, la verdad está allá afuera. Jaime Maussan, si nos estás viendo, invítanos. O nosotros te invitamos también. No tenemos para los gastos, ¿cómo se llama? Para los viáticos. No tenemos para los viáticos, pero eres bienvenido. Tienes el micrófono abierto en cualquier momento que quieras venir. Aquí te hacemos un lugarcito. Tenemos una sillita para ti especial. Sí, ahí abajo. Ahí Ahí la tenemos. la tenemos guardada, pero sí, es bienvenido. Compártanle esto al Jaime Maussan para que venga con nosotros o nosotros vayamos a su programa. De tantos, es buen productor, tiene varios programas, la neta. Jaime Maussan, lo que sea su credibilidad o lo que sea, pero productor es bueno. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado mucho este capítulo. La verdad para mí fue bastante entretenido. Es un tema que me gusta bastante. Pero como siempre debemos de mantenernos mucho o lo más que podamos en los hechos. Y pues la verdad es que no hay tantos como podríamos decir. Los hechos nos remontan más a los investigadores, a toda la parafernalia mediática. Sobre los ovnis todavía quedan muchas dudas. Así que amigos, gracias por ver un capítulo más de Simpatía por lo Arcano, el podcast donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Hasta la próxima.